Si me pides que salve el mundo, simplemente sacaré mi Warhammer 40K 91-105 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 24 horas, en cierto modo, pasan volando. Para muchos, es apenas el tiempo que se tarda en dormitar. Por lo tanto, muchos incautos no se han dado cuenta. La cuenta atrás del imperio ya se ha reiniciado a cero. El nodo comercial G7 en la Ruta Dorada está más activo que nunca. Innumerables naves de carga y escolta, elegantes y estéticamente impecables, se desplazan entre portales estelares y estaciones espaciales como laboriosos enjambres de abejas. Nadie se toma en serio la notificación de impuestos, bárbara e ignorante, de la flota fantasma. A sus ojos, no es más que una broma ridícula y arrogante. Gremio mercantil de la Vela Dorada, nave de carga pesada Fortune, nave insignia de la flota de escolta, Sabueso. Perspectiva principal. Capitán de la flota de escolta tirador rápido Jerry. Jerry saborea tranquilamente una copa de vino tinto de otro planeta, cuyo valor es incalculable. Observa por la escotilla la flota oscura, aún inmóvil al borde de la ruta marítima, con una sonrisa de desprecio en los labios. Unos paletos que ni siquiera entienden las reglas del comercio. Se burló de su ayudante. Parece que por fin se han dado cuenta del monstruo con el que se han metido. ¿Qué clase de pobres diablos de algún planeta perdido, pilotando esas chatarras? ¿Acaso no conocen su lugar? ¿Cómo se atreven a actuar con tanta arrogancia en nuestra prestigiosa ruta marítima dorada? Les daremos una lección que no olvidarán. La reputación de nuestro gremio mercantil no es algo con lo que se deba jugar. Ah, claro, oficial de enlace, avisa al personal de mantenimiento del puerto. Después de que destruyan sus equipos, véndeles los sistemas de control reacondicionados que le quitamos ayer al buque insignia de ese pobre diablo. Sácale un buen provecho. Es como si ese pobre diablo intentara sacar dinero de un montón de recursos inútiles y de baja calidad, incluso de materias primas sin refinar, como si quisiera que todo el mundo supiera que es un paleto tecnológicamente atrasado, y que aún así quiere hacer negocios con nosotros. ¿Cómo se llamaban? Jerry hizo una pausa, pensativo. Lo olvidé, pero parecen ser pioneros como los de afuera. Capitán, dijo el ayudante con un dejo de preocupación, ¿de verdad no debemos prestarles atención? Su comportamiento es ridículo, pero su sola presencia es extraña. ¿Prestarles atención? Jerry rió aún más fuerte. ¿Por qué deberíamos? ¿Acaso un león le prestaría atención a un chihuahua ladrando a sus pies? Dejó su vaso con una expresión juguetona, como de gato y ratón. Pero tienes razón. Para mantener las rutas marítimas despejadas, para hacer mejores negocios con esos paletos alienígenas, no quiero decir con nuestros estimados clientes en el futuro. Deberíamos darles una lección a esos paletos revoltosos de afuera. Rápidamente dio las órdenes al operador de armas. Objetivo. Buque insignia enemigo. Lanzar un torpedo de pulso electromagnético silencioso. Potencia máxima. No quiero herir a nadie, añadió con tono compasivo. Solo quiero calmar su nave un rato. Luego enviaré a alguien para que les dé una lección de modales. Sí, capitán. Al instante siguiente, un torpedo de energía azul blanquecina salió disparado silenciosamente de los tubos de lanzamiento del sabueso. Dejando una larga estela de condensación, impactó con precisión contra el inquebrantable, distante, montañoso y completamente oscuro. El ataque había sido ejecutado con una precisión asombrosa. Claramente, no era la primera vez que lo hacían. Fuera de la escena simulada. Ya está aquí. El gremio mercante de la Vela Dorada ha entrado en acción. Se acabó, la flota de León será aniquilada de un solo golpe. La ráfaga de comentarios estalló al instante. En la pantalla, intensos arcos de electricidad azul blanquecina, como serpientes venenosas enfurecidas, cubrieron de inmediato el enorme casco del inquebrantable. Todas las luces de la nave se atenuaron repentinamente, como si fueran a apagarse en cualquier momento. Éxito. Jerry observó la escena con una sonrisa victoriosa. Pero su sonrisa duró menos de 3 segundos antes de que se paralizara por completo. El coloso negro como la boca del lobo, que debería haber estado completamente inmóvil, parpadeó un par de veces. Se iluminó lentamente de nuevo.
Su antiguo núcleo, modificado hacía tiempo por el culto de la mecánica con una capa aislante de cerámica de ferrita más primitiva y robusta, y circuitos físicos avanzados, resistió sin problemas este ataque de alta tecnología, que consideró una simple cosquilla. No, imposible. Los ojos de Harry se abrieron desmesuradamente. Y justo entonces, una voz gélida, como la sentencia de muerte, resonó en su canal de comunicación. Es el general Castor. ¿Una lección? Muy bien. Ahora me toca enseñarles qué son los impuestos. Antes de que terminara de hablar, los enormes cañones de los costados del Indomitable, semejantes a montañas y emanando una poderosa aura de muerte, giraron lentamente, apuntando al barco más preciado de Harry, el Fortune, un carguero repleto de incontables riquezas. Fuego. ¡Bum! Una ojiva de alto poder explosivo, tan grande como una pequeña montaña, con una larga llamarada tras de sí, impactó el enorme motor del Fortune con una fuerza imparable. En ese instante, el choque entre la civilización y la cortesía en el comercio volvió a su forma más primitiva y auténtica. ¡Bum! Un rugido ensordecedor, capaz de desgarrar el alma, resonó en el universo silencioso. El proyectil de cañón, tan grande como una pequeña montaña, dejando tras de sí una larga llamarada, impactó con fuerza imparable el enorme motor del Fortune. Desde la perspectiva principal, el capitán de la flota de escolta, Harry Tirador Rápido, vio cómo el tiempo parecía ralentizarse. Harry contempló la enorme escotilla holográfica frente a él. Observó cómo su nave más preciada, cargada con riquezas suficientes para comprar un pequeño planeta, su supuestamente insumergible buque insignia, se desintegraba centímetro a centímetro desde la popa. La explosión masiva, como fuegos artificiales festivos, destrozó la popa de la nave, convirtiéndola en un montón de chatarra humeante, retorcida e inservible. Innumerables cadáveres de tripulantes y cargamentos yacían esparcidos por el frío y desolado vacío, como un cubo de basura volcado. No, murmuró Harry para sí mismo. No podía entenderlo. No podía creerlo. Su indestructible visión del mundo, construida sobre dinero y reglas, se hizo añicos en ese instante por aquel primitivo, brutal e irracional trozo de hierro. Cambio de escena. Gremio mercantil de bandera negra, fragata Hiena, puente perspectiva en primera persona. Capitán Buitre Barbosa. Barbosa observó a la Fortune a lo lejos, partiéndose lentamente en dos. Su rostro, tan marchito como la corteza de un viejo árbol, permanecía inexpresivo. No gritó de terror como los demás, ni se paralizó por la conmoción. Simplemente, con calma, tomó el comunicador y se conectó con el oficial de mayor rango de su gremio mercantil en este sistema estelar. Jefe. Su voz era ronca pero tranquila. Golden Sail ha terminado. Sugiero. Hizo una pausa, hablando con la fría astucia propia de los negocios. Venda inmediatamente todas las acciones y futuros relacionados con Golden Sail que tengamos en nuestro poder. Luego, prepárense para tomar el control de las rutas marítimas y los mercados que dejaron atrás. En cuanto a esos recién llegados, y contempló la flota silenciosa y completamente negra en la distancia, como un gigante prehistórico. Una codicia feroz, mezclada con asombro, brilló en sus ojos. Les ofreceré un peaje que los satisfaga. La escena cambió de nuevo. Primera flota expedicionaria imperial, nave insignia verdad inquebrantable, puente perspectiva principal, comandante de la flota imperial, general Castor. Castor observó el canal público frente a él, ahora en un silencio sepulcral debido a la destrucción del Fortune. Lo sabía. La gallina había muerto. Siguiente. Era el turno de los temblorosos monos. Lanzó un ultimátum final al oficial de comunicaciones a su lado. A todos los gremios mercantiles supervivientes y reiteren las leyes fiscales imperiales. Los tipos impositivos permanecen sin cambios. Pero hizo una pausa. Una sonrisa fría y despiadada, como la de un tiburón, apareció en su rostro, dura como el granito. Todavía quedan 10 minutos para pagar los impuestos. Y 10 minutos. Como una cuenta atrás hacia la muerte, el reloj avanzaba lentamente en el sepulcralmente silencioso canal público del nodo comercial G7 en la Ruta Dorada. Cada segundo era como un pesado martillo de guerra, golpeando los corazones de cada capitán mercante, ya atenazado por el miedo. Gremio mercante bandera negra, fragata Hiena, puente perspectiva principal, capitán Buitre Barbosa. Barbosa contempló el enorme mapa estelar holográfico frente a él. Observó la oscura flota imperial, como un coloso prehistórico, bloqueando silenciosamente el centro de la ruta.
Su rostro, tan marchito como la corteza de un viejo árbol, permanecía inexpresivo. Pero en su mente, un cálculo frenético sin precedentes se desarrollaba. ¿Resistir? No. El destino de la vela dorada ha demostrado que fue la decisión más insensata. ¿Escapar? Aún más imposible. Sus lanzas son más rápidas que los motores de cualquiera de nuestras naves. Entonces. Solo queda una opción. Respiró hondo. Luego, dirigiéndose a todos sus subordinados, emitió una orden humillante pero increíblemente sabia. Todas las naves. Apaguen los motores. Desactiven los escudos. Abran todas las bodegas de carga. Prepárense para recibir a nuestro nuevo socio comercial. Cambio de escena. Gremio mercantil Yunque de Hierro, crucero de batalla Forja, puente. Perspectiva en primera persona, Capitán Martillo de Hierro Grom. Rendirse. Grom escuchó las declaraciones de rendición que resonaban una tras otra en el canal público. Una ira y un desdén extremos se reflejaron en su rostro enano y fornido. Unos cobardes. Rugió, golpeando con el puño la plataforma de mando frente a él. ¿Rendirse ante un puñado de bárbaros que ni siquiera tienen licencia comercial? Nos han deshonrado a los mercaderes. Observó el mapa estelar, el cerco aparentemente masivo pero en realidad débil de la flota imperial. Sus ojos brillaban con la locura de un jugador. Transmitan mis órdenes. Dio a su flota de escolta, también conocida por su terquedad, su última orden. Todas las naves, reúnanse. Formen una cuña. Apunten al flanco más débil del cerco enemigo. A toda máquina. La escena cambia de nuevo. Primera flota expedicionaria imperial, nave insignia verdad inquebrantable, puente. Perspectiva en primera persona, comandante de la flota imperial, General Castor. Castor observó en el mapa estelar a los dos grupos de incautos que habían tomado decisiones radicalmente distintas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Muy bien. Siempre hay uno o dos listillos. Dispuestos a dar la vida para añadir un toque de dignidad a nuestras leyes fiscales imperiales. Dio dos órdenes completamente diferentes al oficial de comunicaciones. Ordene a las fuerzas de abordaje que se retiren. Para recaudar los impuestos ofrecidos voluntariamente por aquellos amigos que saben lo que les conviene. Recuerden, hizo una pausa y añadió, excepto bienes y recursos. Todos los ingenieros y tripulantes con licencia técnica. También están incluidos en este impuesto. En cuanto a los que no saben lo que les conviene, y dirigió la mirada a la flota del gremio de comerciantes de Anvil que se estaba reuniendo. Un destello frío cruzó sus ojos, como si contemplara un objeto inerte. Ordenen a todos los lanceros que formen filas. Fuego abierto. Apunten a los motores de todas las naves de escolta del gremio de comerciantes de Anvil. Los quiero vivos. Después de todo, sus naves y tripulaciones pronto serán propiedad del Imperio. Al instante siguiente, docenas de haces de energía invisibles e intangibles, como bisturíes divinos, surcaron el vacío. Carecían de color, de sustancia, incluso de trayectoria. Simplemente aparecieron con precisión en las salas de máquinas de la flota Anvil en el instante en que el general Castor los apuntó. No hubo explosiones violentas. Solo los motores en las popas de las naves de escolta, que habían estado escupiendo llamas de plasma, enmudecieron, como si hubieran sido borrados de la realidad. Y entonces, a través de los canales de comunicación, llegaron los lamentos desesperados e incrédulos del capitán Nom. Frontera infinita, campo estelar C+, ruta dorada nodo comercial G7. Perspectiva en primera persona. Capitán Buitre Barbosa del gremio mercantil Bandera Negra. Barbosa sentía que se le partía el corazón. A través de la escotilla de su nave insignia, observaba un grupo de monstruos mitad humanos, mitad máquinas, vestidos con túnicas rojas, y a un grupo de demonios con armaduras antidisturbios negras, que parecían latas de conserva, realizando un frío y eficiente inventario en su bodega, repleta de valiosas mercancías. 12 núcleos de reactor de antimateria clase Z, anunció un sacerdote técnico con su voz electrónica sintetizada e inexpresiva. Según la 9ª enmienda al reglamento del diezmo del Código Imperial. Recauden el 90%. Dejen uno. El resto, empaquételos y llévelos. No, no, señor. El primer oficial de Barbosa, un hombre de negocios igualmente astuto, miró la bodega de carga casi vacía e intentó replicar con voz entrecortada. El diezmo, no es solo una décima parte. El sacerdote técnico giró lentamente la cabeza. Su ojo protésico mecánico, que destellaba con una intensa luz roja, recorrió fríamente al primer oficial.
Ese es el tipo impositivo para los ciudadanos imperiales, dijo con tono pragmático. Y ustedes, son herejes. Cobrar el 90% para herejes, ¿es la misericordia del emperador? El primer oficial se quedó sin palabras por un instante. Barbosa cerró los ojos con angustia. Sabía que era imposible razonar con esos locos que solo se preocupaban por la ley y no por la razón. 12 ingenieros de mantenimiento de motores de plasma de clase B, continuó otro sacerdote técnico, señalando a la temblorosa tripulación de Barbosa. Según las regulaciones de reclutamiento en tiempos de guerra del Código Imperial. Todos reclutados a la fuerza. No. No puedes hacer esto. Rugió Barbosa finalmente. Son mi tripulación. Son propiedad privada de nuestro gremio mercante Bandera Negra. ¿Propiedad privada? El sacerdote técnico pareció haber escuchado el chiste más gracioso. Se acercó lentamente a Barbosa y le tocó suavemente el pecho con sus fríos dedos mecánicos. En este sistema estelar, las almas de todos los humanos pertenecen al emperador. No tienes ninguna propiedad privada. Son meros custodios temporales del emperador. Cambio de escena. Primera flota expedicionaria imperial, nave insignia verdad inquebrantable, puente. Perspectiva principal. El general Castor, comandante de la flota imperial. Castor observó con calma las listas de botín enviadas por los distintos escuadrones de recaudación de impuestos. Se adquirieron aproximadamente 12 millones de toneladas de diversos minerales raros. Se adquirieron aproximadamente 3 millones de cajas de diversos agentes biológicos y suministros médicos. Se reclutaron 1.200 técnicos altamente cualificados. Se capturaron 300 buques de carga comerciales y escoltas intactos. Y la mirada de Castor se detuvo un instante en la última columna de la lista. Botín especial. Un plano del generador de ondas sonoras de empatía de la comunidad armoniosa extinta. 3 fragmentos de la tecnología de amplificación de cristal siónico de la civilización orador estelar extinta. Una muestra de la armadura de aleación precursora de la civilización arqueológica desconocida. Muy bien. Castor examinó la lista de botín, tan abundante que despertaría la envidia de cualquier civilización de nivel B. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro pétreo. Lo sabía. Con esta lana arrancada de la oveja y su ya poderosa flota expedicionaria pronto se convertiría en un coloso bélico capaz de hacer temblar a cualquier civilización de segunda categoría. La escena cambió de nuevo. Cápsula de creación de Lian. Al mismo tiempo, Lian recibió un informe fiscal del general Castor. Simplemente asintió con calma. Luego abrió la nueva interfaz de conversión de botín. Damas y caballeros, resonó la voz del profesor Eli desde la cabina de comentaristas en el momento oportuno. Deben tener mucha curiosidad. ¿Qué debe hacer una civilización cuando captura la tecnología única de otra? El sistema central ofrece 2 soluciones completamente diferentes. 2 opciones aparecieron en la pantalla. Opción A. Enviar al sistema central para intercambiar por puntos de investigación, PI. Opción B. Realizar un análisis autónomo dentro de tu civilización. La opción A es la más segura, explicó el profesor Eli. El sistema central convertirá el botín que envíes en puntos de investigación universales según su valor. Entonces podrás usar estos puntos para canjearlos por lo que necesites de una lista de tecnología básica universalmente aceptada. Por ejemplo, un escudo de energía más eficiente o materiales de armadura más resistentes. Y la opción B. Los ojos del profesor Eli brillaron con entusiasmo. Es una apuesta arriesgada. Entregarás el botín a tu propia civilización para su análisis. Si tienes éxito, podrías obtener una tecnología variante única que supera con creces la lista de tecnología básica. Pero si fracasas, ese valioso botín será destruido para siempre. Ahora todas las miradas se centraron en Lian. Veamos qué hará este impredecible jugador. ¿Qué elegirá esta vez? Lian observó el tentador botín especial en la pantalla. En especial, el plano tecnológico del generador de ondas sonoras de empatía de la comunidad armoniosa. Se sumió en sus pensamientos. Luego, sonrió. Arrastró el plano de la lista de botín. Luego, en medio de las miradas atónitas e incrédulas de millones de espectadores, lo arrastró a la carpeta de la organización que representaba la parte más fanática, xenófoba e impredecible de su civilización. El culto de las máquinas. Frontera infinita, campo estelar C+, ruta dorada, nodo comercial G7. Perspectiva en primera persona. Capitán del gremio mercante Bandera Negra, Buitre Barbosa. Barbosa sentía que se le partía el corazón.
Observaba por la escotilla de su nave insignia a un grupo de monstruos mitad humanos, mitad máquinas, vestidos con túnicas rojas. Dirigían un escuadrón de guerreros de la Orden Sagrada del Mechanicus, una mezcla de vanguardia guardiana y sirvientes de combate, que realizaban una inspección de inventario extremadamente eficiente en su bodega, repleta de valiosas mercancías. 12 núcleos de reactor de antimateria clase Z, anunció un sacerdote técnico con su voz electrónica sintetizada e inexpresiva. Según la 9ª enmienda a la ley de diezmos del Código Imperial. Recojan el 90%. Déjenles uno. El resto, empaquétenlo y envíenlo. No, señor. El primer oficial de Barbosa, un hombre de negocios igualmente astuto, miró la bodega de carga casi vacía e intentó replicar con voz temblorosa por las lágrimas. Diezmo, no es solo una décima parte. El sacerdote técnico giró lentamente la cabeza. Su ojo protésico mecánico, que destellaba con una intensa luz roja, recorrió fríamente al primer oficial. Esa es la tasa impositiva para los ciudadanos imperiales, dijo con tono pragmático. Y ustedes, son herejes. Quitarles el 90% a los herejes es la misericordia del emperador. El primer oficial se quedó sin palabras por un instante. Barbosa cerró los ojos con dolor. Sabía que era imposible razonar con esos locos que solo se preocupaban por la ley y no por la razón. 12 ingenieros de mantenimiento de motores de plasma de clase B, continuó otro sacerdote técnico, señalando a la temblorosa tripulación de Barbosa. Según el reglamento de reclutamiento en tiempos de guerra del Código Imperial. Todos serán reclutados. No. No pueden hacer esto. Barbosa finalmente no pudo contenerse y rugió. Son mi tripulación. Son propiedad privada de nuestro gremio mercantil Bandera Negra. ¿Propiedad privada? El sacerdote técnico pareció haber escuchado el chiste más gracioso. Se acercó lentamente a Barbosa y le tocó suavemente el pecho con sus fríos dedos mecánicos. En este sistema estelar, todas las almas humanas pertenecen al emperador, no tienes propiedad privada, simplemente eres el custodio temporal del emperador. Cambio de escena. La forja, bodega de carga C7. Perspectiva en primera persona, empleado de impuestos imperial, sacerdote técnico Beta 7. Beta 7 se sentía como un niño entrando en una tienda de dulces. Él y su escuadrón de impuestos, compuesto por los cultistas de élite y los sirvientes de combate más robustos, recorrían un tesoro repleto de tecnología herética e ideas blasfemas. Gran sabio, le informó un cultista alfa a través de un enlace de datos integrado. Hemos encontrado resistencia. ¿Resistencia? Un destello de curiosidad cruzó el ojo semimecánico de Beta 7. Envía los datos. Al instante siguiente, un vídeo de explosiones y fuego inundó su mente. En el vídeo, su escuadrón de cazas, intentando atravesar un estrecho pasillo de carga, fue sometido a una lluvia de ataques explosivos desde todas las direcciones. Interesante, analizó Beta 7 los patrones de las explosiones. Aprovecharon el complejo terreno dentro de la nave de carga. Colocaron una gran cantidad de explosivos industriales teledirigidos a lo largo de nuestra única ruta. Y atrajeron a nuestros cazas a una trampa mortal perfecta con una finta. Un oponente astuto, concluyó. Pero, un dejo de desdén se coló en su fría voz sintetizada, la astucia no puede vencer a la lógica. Dio una nueva orden por el comunicador. Todas las unidades, alto. Liberen a Arata Ghost. Necesito ver toda la estructura interna y la distribución de las trampas de esta nave en 5 minutos. La pantalla cambió de nuevo. Horno, puente. No observó en la pantalla táctica al escuadrón imperial que había aniquilado. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. ¿Lo ven? Rugió a su tripulación. Esos supuestos imperios. Nada del otro mundo. Mientras mantengamos este lugar. Jamás obtendrán nada de nosotros y no había terminado de hablar cuando ¡boom! Una explosión ensordecedora surgió bajo sus pies. Todo el puente se estremeció violentamente. ¿Qué está pasando? Rugió aterrorizado. Informando, capitán. Respondió un miembro de la tripulación con voz entrecortada. Yo no lo sé. Han volado ese túnel de mantenimiento abandonado bajo nuestro puente. Ahora atacan desde abajo. ¿Qué? El rostro de Genome palideció. Por fin lo comprendió. El enemigo nunca había tenido la intención de librar una guerra urbana. Simplemente estaban usando las vidas de esa carne de cañón para ganar ese tiempo tan valioso para sus cálculos. Y ahora los cálculos habían terminado. La prueba había comenzado. La escena cambió de nuevo.
Horno, puente. Beta 7 contempló la enorme brecha abierta por la bomba de metal fundido y a los miembros de la tripulación del gremio de comerciantes de Anvil detrás de ella, temblando de pánico. A cold clearly a made self mechanical prosthetic eye. This game was over. But just as I was about to order a general assault, suddenly realized that Captain Gromet, at the last moment, made a choice that even surprised him. He didn't surrender. He didn't resist. Es implicalmente activated the ship's self-destruct mechanism. Since primero can't have it, Gromet lo queda Beta 7, a cracer, resolute Smileonis face, then you won't get it either. Beta 7 started rapidly counting down red timer. He was silent for a moment. Then slowly shook his head. He gave his final command into the communicator. Since you're unwilling to surrender your property with dignity, then I'll have to help you do it with dignity. He abandoned any further advance. Instead, he ordered all his forces to place molten metal bombs at all the critical structural supports of the cargo ship. Then, he issued a final ultimatum to Gromet through the public channel. Capitán, le doy 10 segundos más. O usted y su tripulación se rinden inmediatamente, o convertiré esta nave, junto con toda la carga y las vidas que contiene, en un montón de chatarra espacial inservible. 10. 9. 8. La fría cuenta atrás sintetizada por Beta 7 resonó en el puente del horno, de un silencio sepulcral, a través del canal público. Nom contempló el temporizador de autodestrucción frente a él, que también avanzaba a toda velocidad. Sus ojos reflejaban locura y determinación. Estaba listo. Listo para convertir ese coloso de acero, que lo había acompañado durante casi un siglo, junto con todas sus riquezas y secretos, y su propio espíritu indomable, en los fuegos artificiales más deslumbrantes del universo. Quería que esos arrogantes y bárbaros bandidos imperiales supieran que la dignidad del gremio de comerciantes del yunque no podía ser pisoteada. Pero entonces, una fría voz sintetizada resonó de repente en su canal privado. Era Beta 7. Capitán. En nombre del dios de las máquinas, admiro su espíritu. Por lo tanto, he decidido ofrecerle una opción más digna. No quedó atónito. Usted y su tripulación pueden perecer con su nave. Para defender su ridícula dignidad. Pero debes embarcar inmediatamente a todo el personal no combatiente, especialmente a los técnicos. Como pago al imperio por tu imprudencia y la misericordiosa propuesta de este demonio. Como el bisturí más afilado. Diseccionando al instante las aparentemente inquebrantables defensas psicológicas de Grom. Podía elegir la muerte sin dudarlo. Pero podía llevarse consigo a decenas de miles de inocentes no combatientes. Su corazón, duro como la piedra, se estremeció violentamente. Cambio de escena. Gremio mercante bandera negra, fragata hiena, puente. Primera perspectiva, Capitán Buitre Barbosa. Barbosa escuchó la última conversación de Beta 7 con Grom a través de un canal de escucha oculto. Su rostro, marchito como la corteza de un viejo árbol, revelaba un miedo profundo. «Demonios», murmuró. «Un montón de demonios de verdad». Por fin lo comprendió. Estos monstruos del imperio humano. Su cualidad más aterradora no eran sus cañones ni sus lanzas de luz. Fue su habilidad para penetrar fácilmente tus mayores vulnerabilidades y luego, de la forma más lógica e insidiosa, destruir por completo tu voluntad. Estaba increíblemente agradecido. Agradecido de haber elegido rendirse en el primer momento. La escena cambió de nuevo. La forja, puente. Grom guardó silencio. Observó a los oficiales de comunicaciones, navegantes y personal de apoyo a su alrededor, todos pálidos de miedo. Su puño, apretado con fuerza, se aflojó lentamente. Había perdido. Había perdido limpiamente. Tomó el comunicador. Con voz cansada y ronca, dio su última orden. Todo el personal no combatiente, inmediatamente a los botes salvavidas. Repita. Esto no es un simulacro. Media hora después. Cientos de botes salvavidas, como sardinas en apuros, se separaron del maltrecho casco de la forja. Luego fueron capturados uno a uno por los rayos tractores de la flota imperial. Y Grom se quedó solo en el puente vacío. Observó el temporizador de autodestrucción a punto de llegar a cero, con una sonrisa de alivio dibujada en su rostro. Había salvado la vida de sus hombres. También había preservado su dignidad como último capitán del gremio de comerciantes de Anvil y Boom. Nom y su nave insignia, la forja, estallaron en un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales en el espacio, poniendo fin, irónicamente, a este breve conflicto.
Frontera infinita, campo estelar C+, nodo comercial G7 ruta dorada. Perspectiva principal, comandante de la flota imperial, General Castor. Castor examinó las listas de botín transmitidas por varios escuadrones de recaudación en la pantalla frente a él. Un atisbo de satisfacción apareció en su rostro. Pero no huyó inmediatamente después del saqueo, como un verdadero pirata. Dio una serie de órdenes que desconcertaron a todos los presentes. Ordenen a la flota de ingeniería. Remolquen todas las naves capturadas del gremio de comerciantes de Anvil al cinturón de asteroides en el nodo G7. Desmantélenlas en el acto. Ordenen a la flota de transporte. Transporten todos los materiales no estratégicos capturados a la estación de retransmisión 6, al final de la ruta marítima. Intercámbienlos por lingotes de aleación cuaternaria estándar y combustible Prometeo. Den la orden a la flota de batalla. Establezcan una posición defensiva en forma de anillo en la entrada del nodo G7, con el Indomable como núcleo. Hasta que nuestra caseta de peaje esté terminada, cualquier nave que intente entrar o salir de esta ruta marítima sin permiso, hizo una pausa, con una fría intención asesina brillando en sus ojos. Mátenlo sin piedad. Fuera de cámara. ¿Él no se va? Maldita sea. Nos está robando y luego pretende convertirse en un señor de la guerra. ¡Qué despiadado! Esto no son simples piratas, son señores de la guerra. El público quedó completamente impactado por el plan estratégico a largo plazo de Castor. En la cabina de comentaristas, Hank observó el nodo comercial sobre la mesa de arena, que la flota imperial estaba transformando sistemáticamente en una fortaleza militar, y su rostro mostró una solemnidad sin precedentes. Todos lo subestimamos, murmuró para sí mismo. Lo que León siempre quiso nunca fue dinero fácil. Quería una gallina que le pusiera huevos de oro eternamente. Cambio de escena. Ruta dorada, estación de relevo, 6, bar espacial. Narrado en primera persona por Buitre Barbosa. Barbosa se sentía como un fantasma que acababa de regresar del infierno. Estaba sentado en ese bar espacial, un crisol de gente de todo tipo, bebiendo vaso tras vaso del alcohol más barato. Intentaba anestesiar sus nervios, que aún temblaban ligeramente de miedo, con alcohol. A su alrededor había otros capitanes de otros gremios mercantiles que también habían sobrevivido por pura suerte. Discutían acaloradamente. Hablaban de la flota imperial que había aparecido de repente, ignorando todas las reglas. Hablaban de sus aterradoras armas, que parecían un juicio divino. Hablaban de su tasa impositiva sin precedentes del 90%. Unos lunáticos. Exclamó un capitán, golpeando su vaso contra la mesa con furia. Destruirán toda la ruta dorada. Así es. Repitió otro capitán. Debemos unirnos. Protestemos contra los guardianes de las rutas marítimas. El Banco Interestelar. ¿Protestar? Barbosa se burló de sus ingenuas declaraciones. Él lo sabía mejor que nadie. A ojos de esos banqueros movidos por el afán de lucro, la vida de sus clientes era completamente insignificante. Mientras la flota imperial estuviera dispuesta a compartir su botín, les ofrecerían incluso el cuchillo más afilado a esos bandidos. La escena cambió de nuevo. Base avanzada nodo G7 imperial, obra en construcción. Perspectiva principal. Tecnosacerdote Beta 7. Beta 7 flotaba frente a la enorme estructura de acero en forma de anillo, compuesta por incontables brazos robóticos y drones de construcción. Era el prototipo del primer peaje del Imperio en este sistema estelar. Su verdadera forma era ahora una estación espacial armada que integraba comercio, suministros y defensa y Gran Sabio le informó un guardián alfa por enlace de datos. El primer lote de botín ha sido procesado. Pero nos hemos topado con un nuevo problema. Escasez de alimentos. Hemos reclutado más de 10.000 nuevos trabajadores. Con nuestras reservas actuales de pasta nutritiva sintética, solo podremos mantenerlos durante un mes como máximo. Fríos flujos de datos destellaron en los ojos robóticos de Beta 7. Sabía que era un problema fatal. Pero también tenía una solución. Abrió un canal de comunicación, conectándose con el general Castor, quien supervisaba la situación general desde la nave insignia. General, su voz sintetizada carecía de emoción, necesito que envíe los cuerpos de todos los enemigos caídos en las batallas anteriores a mi planta de reciclaje de proteínas. El general Castor guardó silencio un instante. Luego, sonrió. Lo sabía. Ustedes, panda de latas, siempre encuentran la manera. Base avanzada nodo G7 imperial, fábrica de reciclaje de proteína sagrada. Perspectiva en primera persona.
Tecnosacerdote Beta 7. Beta 7 flota en una sala de control central. Debajo de él se extiende una enorme línea de producción automatizada a lo largo de kilómetros. En un extremo yacen los fríos cadáveres de los miembros del gremio de comerciantes del yunque de hierro, caídos en la batalla anterior. En el otro extremo, bloques de pasta nutritiva de tamaño estándar, comprimidos hasta adquirir un color verde grisáceo y aún ligeramente humeantes. Gran sabio, le informa un guardián alfa a través del enlace de datos. Primer lote de materias primas procesado. Tasa de conversión de proteínas. 73,4%. Tasa de conversión de energía. 82,1%. La producción supera las expectativas. Excelente. Un destello rojo de satisfacción ilumina los ojos mecánicos de Beta 7. Observa cómo los brazos mecánicos envasan y sellan rápidamente la pasta nutritiva, como si admirara una obra de arte perfecta. Den la orden al departamento de logística, emite una nueva orden con su voz electrónica sintetizada e inexpresiva. Distribuyan inmediatamente el primer lote de productos terminados a los obreros recién reclutados. Simultáneamente, ordenen al departamento de química que aumente la proporción de inductor del apetito N03 en un 50%. Necesito que estos obreros no solo estén vivos, sino que vivan felices. Y, lo más importante, necesito algunos de los datos de retroalimentación de usuario más auténticos. Cambio de escena. Base avanzada Imperial G7 nodo, cantina de reclutas. Perspectiva en primera persona. El viejo Juan, un antiguo técnico del gremio mercantil Bandera Negra, ha sido reclutado. El viejo Juan se siente como un loco oscilando entre el cielo y el infierno. Hace 3 días era un técnico superior que ganaba 1 millón de monedas de oro al año. Ahora es un obrero, obligado a trabajar 16 horas al día en una fría fábrica de acero, vestido con toscos uniformes de prisionero. Extrañamente, no siente desesperación, ni siquiera una extraña sensación de alivio. Porque fue testigo del destino del gremio mercantil Ambigli y de cómo trataban los cadáveres como basura. Estar vivo es suficiente. Se consuela con este pensamiento. En ese preciso instante, varios sirvientes mitad humanos, mitad máquinas, con la mirada perdida, empujaron un carrito de comida. En el comedor había platos humeantes de una pasta nutritiva de color verde grisáceo. La cena está lista. Exclamaron el viejo Juan y los demás técnicos reclutados a su alrededor, radiantes de alegría. No habían comido nada en todo el día. Se abalanzaron sobre ellos, arrebatándoles las generosas raciones. Luego, con avidez, tomaron grandes trozos y se los metieron en la boca. «¡MMM!», exclamó el viejo Juan, abriendo los ojos de par en par. Había esperado que esta ración militar fuera completamente incomible. Pero, para su sorpresa, estaba deliciosa. Con solo unas pocas masticadas, un sabroso sabor a carne que jamás había probado antes inundó su paladar. Delicioso. Riquísimo. Nunca he comido nada tan bueno en mi vida. Un coro de exclamaciones de sorpresa y satisfacción llenó el comedor. El viejo Juan, como los demás, devoró el gran trozo de pasta nutritiva, incluso lamiendo el plato con una satisfacción persistente. Justo entonces, un técnico nuevo y locuaz, que observaba al sirviente recoger los platos en silencio, preguntó con curiosidad. «Oye, Lata. ¿Cómo se llama esto? Está delicioso. ¿De qué está hecho?» El sirviente, con la mirada perdida, giró lentamente su cabeza semimecánica. Respondió con su voz electrónica sintetizada e inexpresiva. «Se llama almidón de cadáver. Su ingrediente principal es materiales orgánicos reciclables de los miembros caídos de la tripulación del gremio de comerciantes del yunque». Uf. La escena cambia de nuevo. Gremio de comerciantes de la Bandera Negra, fragata Hiena, puente. Perspectiva en primera persona, Capitán Buitre Barbosa. Barbosa está leyendo un informe de inteligencia ultrasecreto que acaba de transmitir su informante infiltrado en la base imperial. El informe es simple. Solo una receta para almidón de cadáver y una grabación de vómitos y gemidos desesperados. Barbosa contempla la receta. Su astuta mente, acostumbrada a todo tipo de negocios turbios, se bloquea por completo en este instante. Por fin lo comprende. ¿Por qué aquella flota imperial libró una batalla tan brutal sin sufrir ningún esfuerzo logístico? ¿Por qué se atrevieron a expandirse con tanta imprudencia? ¿Por qué habían convertido la guerra en una máquina de movimiento perpetuo autosostenible? Justo entonces, recibió una nueva orden comercial de la base imperial. La orden era simple.
El Imperio quería intercambiar su nueva pasta nutricional, más barata y eficiente, por toda la comida habitual de la nave de Barbosa. Barbosa examinó la orden. Observó la proporción de intercambio de 1:10, esa tentación diabólica. Su codicia como hombre de negocios y su último vestigio de conciencia humana iniciaron una lucha interna sin precedentes. Finalmente, la codicia triunfó sobre la conciencia. Y yo acepto, respondió al comunicador con una voz ronca que ni él mismo reconocía. Acepto el trato. Frontera infinita, región estelar C+, sendero dorado. Tiempo de evolución. Segundo mes tras la llegada de la flota imperial. Una guerra económica silenciosa ha comenzado. Con la ayuda del gremio mercantil de la bandera negra, un traidor, el almidón de cadáveres imperial, escandalosamente barato, como la peor plaga, inundó de inmediato el frágil mercado de alimentos de todo el sendero dorado. Innumerables gremios mercantiles pequeños y medianos que se ganaban la vida vendiendo alimentos naturales quebraron de la noche a la mañana. Sus tripulaciones se amotinaron por el hambre. Sus naves fueron remolcadas por acreedores furiosos. Todo el sendero quedó devastado. Mientras tanto, la base avanzada imperial, como un agujero negro insaciable, absorbió frenéticamente el legado dejado por estos gremios mercantiles en bancarrota. Mano de obra barata, naves abandonadas y sus alimentos naturales olvidados. La bola de nieve imperial crecía sin cesar. Fuera de la escena simulada. Está descargando. En el panel de comentaristas, Lina observó la ruta caótica y en bancarrota con voz seca. Está utilizando las prácticas comerciales más atroces que prohibimos hace 5 siglos para destruir un mercado sano. No, niña, el profesor Eli negó con la cabeza, con los ojos llenos de lástima. Te equivocas de nuevo. No está destruyendo el mercado. Está construyendo un mercado completamente nuevo, propio. Un mercado de guerra donde la supervivencia es la única necesidad. En pantalla. Justo cuando el imperio estaba a punto de monopolizar por completo el suministro de alimentos de toda la ruta marítima, apareció al final de la misma una flota aún mayor y más poderosa. Era una flota de mantenimiento del orden compuesta por docenas de cruceros de batalla de clase poder dorado, flamantes, construidos enteramente con oro y aleaciones blancas, cuyos diseños encarnaban la belleza de la riqueza y el orden. Grabado en sus cascos lucía un emblema venerado por todas las civilizaciones comerciales. La balanza. Eran los verdaderos guardianes de la ruta dorada, y también sus mayores beneficiarios. Banco Interestelar. Por fin han llegado. En el centro de mando de la base avanzada del Imperio, el general Castor observó la amenazante flota en la pantalla del radar. Una gélida sonrisa apareció en su rostro endurecido por el granito. Recibieron una solicitud de comunicación. Un joven con un impecable uniforme militar blanco, cuyo rostro reflejaba una arrogancia aristocrática, apareció en la pantalla. Soy Norrington, comandante de la flota de mantenimiento de Tercera Orden del Banco Interestelar, dijo el joven comandante con tono condescendiente. Represento a la Comisión de Comercio Interestelar. Les ordeno que cesen de inmediato sus actividades de vertido ilegal. Y que desmantelen todas sus instalaciones militares ilegales. De lo contrario, hizo una pausa, con una sonrisa cruel en el rostro, representaremos la civilización y el orden. Les impondremos las sanciones más severas. Castor lo miró, a su rostro joven, ingenuo pero arrogante. Ni siquiera se molestó en responder. Simplemente dio una orden al oficial de comunicaciones a su lado. Establezcan comunicaciones con el primer ejército. Díganle al comandante Ecton. Sus reclutas tienen compañeros de entrenamiento. Frontera infinita, campo estelar clase C+, ruta dorada, nodo comercial G7, cinturón de asteroides. Perspectiva principal. Comandante Ecton del primer ejército. Ecton permanecía sentado en silencio en la cabina, tenuemente iluminada y con olor a aceite, de la nave de asalto Stormbird. A su alrededor, sus hermanos, igual de silenciosos, pulían sus rifles explosivos con aceite sagrado. Vestían la última armadura de poder MKI y Crusader, fabricada personalmente para ellos por Mars. Sus rostros reflejaban una calma absoluta, como si estuvieran a punto de enfrentarse no a una guerra de destino incierto, sino a una oración matutina predestinada. Comandante. La fría voz del general Castor resonó por el canal de comunicación de la nave insignia. Los peces han picado el anzuelo. Ixton abrió lentamente los ojos, profundos como estrellas. Entendido, respondió con calma. Acto seguido, abrió el canal de comunicación público. A sus 500 ángeles de la muerte, ya hambrientos de sangre, les dio su primera y única orden.
Preparados para la cacería. Cambio de escena. Flota de mantenimiento de tercera orden del Banco Interestelar, nave insignia Gold Power, puente. Primera persona, comandante Norrington. Norrington observó la flota oscura, silenciosa e inmóvil que aún permanecía en medio del canal. Un atisbo de enfado por ser ignorado se dibujó en su atractivo rostro. Unos bárbaros maleducados. Resopló con frialdad. Dio órdenes al operador de armas a su lado. Apunta a todas las corbetas enemigas. Dispara rayos iónicos de advertencia. Potencia al 30%. Primero les voy a volar los dientes, añadió con arrogancia. Luego hablaremos como es debido de las multas. Sí, comandante. Al instante siguiente, docenas de rayos iónicos azules, tecnológicamente avanzados y con forma de relámpago, salieron disparados silenciosamente del elegante casco del crucero de batalla clase Gold Power. Impactaron con precisión los escudos de las relativamente vulnerables corbetas de la flota imperial. ¡Bum! 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 Las violentas ondas de choque de energía estallaron en los escudos, creando deslumbrantes ondulaciones, pero no lograron penetrarlos. ¿HMM? Norrington frunció el ceño al ver lo que ocurría. Su tecnología de escudos sí es más robusta de lo que imaginábamos. Aumenten la potencia. Dio una nueva orden. Usen ataques de saturación para destrozar por completo sus escudos. Pero justo entonces advertencia. Advertencia. Un grito penetrante resonó de repente en el puente. Reacción de alta energía a gran escala detectada. En nuestro flanco. Norrington se giró de golpe. Y entonces lo vio. En las sombras del cinturón de asteroides, que siempre había considerado seguro, sembrado de meteoritos y basura espacial, docenas de oscuras y amenazadoras naves de asalto Stormbird, semejantes a aves gigantes prehistóricas, como buitres negros surgidos del infierno, encendieron sus furiosos motores. Lanzaron un ataque de decapitación mortal contra su bien organizada formación de flota, que había quedado expuesta por el fuego frontal. No, imposible. Los ojos de Norrington se abrieron de par en par. ¿Cuándo nos atacaron por la espalda? Él y su flota parecían un gladiador insensato, completamente absorto en su lucha con un escudo, totalmente ajeno a que una daga impregnada de veneno mortal había aparecido silenciosamente en su cintura. Informe, comandante. La voz del operador de radar temblaba por las lágrimas. El enemigo se ha estado ocultando en las sombras de ese cinturón de asteroides todo este tiempo. Han ocultado perfectamente su firma térmica y sus lecturas de energía usando meteoritos y basura espacial. Nosotros, no los hemos detectado en absoluto. Inútiles. Rugió Norrington. Pero, como se esperaba de una nave de élite de clase B, tras el pánico inicial, recuperó de inmediato la compostura propia de un soldado profesional. Todas las naves de escolta, cambien de formación inmediatamente. Impartió una serie de órdenes precisas y eficientes por el comunicador. Formen un círculo eco defensivo. Protejan todas las naves capitales de clase poder dorado en el centro. Todos los sistemas de armas de corto alcance, fuego libre. Quiero que usen la mayor cantidad de fuego para derribar a esos malditos pájaros de hierro del cielo. Al segundo siguiente, toda la flota de mantenimiento de la orden, como una máquina de guerra de precisión activada al instante, comenzó una deslumbrante serie de maniobras tácticas. Los cañones de miles de sistemas de armas de corto alcance, como un panal enfurecido, escupían llamas destructivas simultáneamente. Una andanada aparentemente insuperable de ojivas de alto poder explosivo y rayos láser bloqueó instantáneamente todas las rutas de ataque de docenas de Stormbirds oscuros. Fuera del escenario simulado. Hermoso. Absolutamente hermoso. ¿Es esta la fuerza de una élite de rango B? Exclamó Ann con sinceridad, observando la impecable ejecución de Norrington. En menos de 10 segundos, reorganizó una línea defensiva perfecta a partir del caos del ataque sorpresa. Este Norrington no es sencillo. Sí. El profesor Eli asintió con seriedad. Pero aún así, subestimó a su oponente. En la pantalla. Ante la andanada de destrucción capaz de destrozar cualquier caza convencional, las lanchas de asalto Stormbird no hicieron ningún intento de evadirla. Ni siquiera redujeron la velocidad. Simplemente transfirieron toda la energía de sus sistemas de armas a una sola cosa: su blindaje y motores. De forma casi suicida, usaron su ridículamente gruesa armadura de compuesto cerámico, reforzada por el culto de las máquinas, para estrellarse con fuerza contra la lluvia de fuego. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!
Innumerables explosiones estallaron en sus fuselajes, lanzando chispas deslumbrantes. Pero esas ojivas de alto poder explosivo, capaces de atravesar aleaciones, eran como impotentes granizos ante la gruesa armadura. Solo podían dejar abolladuras insignificantes y quemaduras carbonizadas. No, imposible. Norrington contempló las aves de hierro negro que continuaban su frenético avance, bañadas por el fuego enemigo. Su orgullo y su razón se derrumbaron por completo en ese instante. ¿Qué clase de monstruos son? Finalmente lo comprendió. No se enfrentaba a un grupo de pilotos. Se enfrentaba a un grupo de locos pilotando tanques voladores. ¡Bum! Después de que el primer Stormbird pagara el precio de tener un motor completamente destruido, finalmente se estrelló contra el magnífico casco del poder dorado. Sus monstruosas garras de abordaje, semejantes a las de un águila, se aferraron con fuerza a la armadura. Entonces, la escotilla se abrió. Ecton y sus 500 soldados del primer ejército, ya hambrientos de poder, irrumpieron en la bóveda de la riqueza y el orden como demonios liberados del infierno. Flota de mantenimiento de la Tercera Orden del Banco Interestelar, nave insignia Gold Power, pasillo principal del sector C. Perspectiva del comandante Ecton del primer ejército. Ecton se sentía como un toro enloquecido que había entrado en una cristalería. Él y sus 500 soldados del primer ejército, ataviados con servoarmaduras negras como el azabache, recorrían una nave tan limpia que parecía impoluta. Incluso las paredes estaban intrincadamente talladas con motivos. Una obra de arte. Un tenue aroma a incienso impregnaba el aire. Bajo sus pies se extendía una prístina cubierta de aleación blanca. Preciosas pinturas colgaban de las paredes. Aquello no parecía una nave de guerra. Parecía más bien un lujoso museo flotando en el espacio. Herejes, resonó la voz metálica y disgustada del número 8 a través del canal de comunicación. Unos herejes decadentes que solo saben divertirse. Ecton no respondió. Porque él también lo pensaba. Simplemente alzó su pistola explosiva, apuntando a los pocos militares elegantemente uniformados al final del pasillo, que entraban en pánico al verlos. Luego apretó el gatillo. ¡Pum! Cambio de escena. Poder dorado, puente. Perspectiva en primera persona, comandante Norrington. Norrington contempló la densa hilera de puntos rojos en la pantalla táctica, que representaban a los intrusos acercándose rápidamente al puente. Su apuesto rostro se contrajo de rabia y desconcierto. ¿Cómo se atreven? Rugió. Unos bárbaros inmundos. Se atrevieron a usar sus botas manchadas de aceite y sangre. Para profanar esta obra de arte perfecta. Comandante. Gritó el primer oficial alarmado. Todas las fuerzas de seguridad de los sectores C, D y F han perdido contacto. Son como fantasmas. No. Norrington observó fijamente los puntos azules que desaparecían en la pantalla. Su voz tembló. No son fantasmas. Son monstruos en latas. Reprodujo la última grabación de vigilancia del pasillo principal del sector C. En la grabación, su escuadrón de seguridad de élite, equipado con carabinas de pulso de última generación y escudos de energía portátiles, acababa de establecer una posición defensiva perfecta en la esquina del pasillo. Entonces sí, los muros se derritieron. Un imponente gigante de acero, completamente negro, una talla más alto que ellos, abrió fácilmente un enorme boquete en el muro de aleación lo suficientemente resistente como para soportar fuego de artillería con un cañón de acero fundido que brillaba con una luz rojo anaranjada, como la garra de un demonio. Luego, un segundo, un tercero y... un enjambre de gigantes de acero surgió de todas direcciones, de cada rincón inesperado. Sus armas, de diseño tosco y capaces de escupir lenguas de fuego, rugieron con una fuerza sorda. Entonces, los cuerpos de su escuadrón de élite explotaron desde dentro, como bolsas de sangre infladas, convirtiéndose en una masa borrosa de carne y sangre. Un cañón de bombas y Hank, al ver la sangrienta escena, se atragantó con las palabras. Un arma antigua y sucia que dispara cohetes en miniatura contra el cuerpo del enemigo para una explosión secundaria. En este espacio reducido y estrecho. Es la pesadilla de todas las unidades ligeramente blindadas. Norrington vio el vídeo. Su corazón de élite, arrogante, sintió miedo. Por fin lo comprendía. No se enfrentaba a un grupo de soldados. Se enfrentaba a un grupo de monstruos que existían solo para masacrar. No. Se puso de pie de un salto. No podemos dejar que se acerquen al puente. Ordenen a la Guardia Imperial que se retire. En la última línea de defensa que conduce al puente. Aplástenlos.
La escena cambió de nuevo. Poder dorado, pasillo principal del sector A. Ecton y su escuadrón Terminator finalmente llegaron a la última puerta blindada del puente. Ante ellos se alzaban cientos de robots de combate, fabricados íntegramente con oro y una aleación blanca. Eran los activos más valiosos del Banco Interestelar, la última línea de defensa que protegía esta bóveda. Por el emperador. Ecton contempló el campo de batalla mortal. Simplemente alzó sus guanteletes electrificados, que crepitaban con electricidad azul. Entonces, fue el primero en cargar hacia adelante. ¡Bum! Su cuerpo, como un pequeño tanque de asedio, se estrelló contra el escudo de energía, lo suficientemente fuerte como para resistir el fuego de artillería. Zumbido. Una cegadora onda de energía estalló al instante. Pero el escudo de energía, aparentemente indestructible, ante el impacto desmesurado de la energía cinética pura de los guanteletes potenciados, era como una frágil burbuja de jabón. Se hizo añicos al instante. Entonces, el puño de Ecton se hundió de lleno, golpeando el pecho dorado e impoluto del caza. ¡Bum! Un rugido ensordecedor resonó. La máquina de guerra, que representaba la cúspide de la tecnología bancaria interestelar, se desmoronó como una lata golpeada por un martillo. Su pecho se hundió, retorciéndose y deformándose hasta quedar reducido a un montón de chatarra humeante. La batalla estalló. 10 demonios de acero, como nacidos de la mitología antigua, cargaron de cabeza contra el torrente de acero. Sin importarles la táctica, desataron un ataque primigenio y sangriento contra los Terminators. Los rayos de los cañones de iones producían brillantes ráfagas de luz, pero no podían penetrar sus impenetrables y ridículamente gruesas corazas forjadas con múltiples capas de acero cerámico y diamante. El contraataque de los Terminators fue simple, brutal y letal. Sus guanteletes motorizados y hachas sierra, con cada golpe, reducían a chatarra o partían en dos a costosos mechs. Fuera de cámara, se oía. Y monstruos. Y un montón de monstruos. Hank observaba la masacre unilateral. Su voz temblaba. Y mechs del Banco Interestelar, cada uno con un coste equivalente al de una pequeña fragata pero ante estos Terminators sí no son más que juguetes de papel. En pantalla, sin embargo, había demasiados mechs. Tantos que parecían interminables. Un soldado tropezó tras ser alcanzado su propulsor por un camión iónico. Al instante, fue rodeado por docenas de sargentos de combate. Densos haces iónicos, como un enjambre de pirañas, devoraban frenéticamente su pesada armadura. Finalmente, él y su armadura, aparentemente indestructible, se fundieron en un charco de hierro fundido. Por el emperador. Cuando el rugido final resonó por el canal de comunicación, los ojos de Ecton se tornaron rojos. Rugió como una bestia herida. Abandonó toda defensa, dejándose bombardear por los mortíferos rayos iónicos. Concentró toda su fuerza en sus guanteletes de poder. Luego, como un ariete incansable, abrió un sangriento camino de chatarra y llamas a través de las líneas enemigas. Finalmente, tras pagar el alto precio de 3 de sus camaradas, Ecton llegó a la última puerta del puente, una robusta puerta resistente a explosiones, forjada con superaleación. Alzó sus guanteletes de poder, maltrechos y crepitantes. Luego, los golpeó contra el suelo. ¡Bum! Era una puerta blindada de superaleación, de medio metro de espesor, lo suficientemente resistente como para soportar el bombardeo de un pequeño cañón naval. Pero ante los guanteletes eléctricos de Ecton, que crepitaban con arcos azules de electricidad, era como papel, abollándose y retorciéndose hacia adentro, hasta convertirse en un retorcido amasijo de chatarra. Ecton y los 7 Terminators supervivientes que lo seguían también estaban cubiertos de horribles heridas. Como 7 demonios de acero que regresaban del infierno, entraron en silencio al trono que una vez simbolizó riqueza y orden. Pero lo que vieron no era un campo de batalla en plena preparación. En cambio, era una oficina llena de gritos de terror, donde ya se había rendido toda resistencia. Docenas de ejecutivos y operadores de bancos interestelares, vestidos con elegantes uniformes blancos, se acurrucaban bajo sus consolas de control como codornices asustadas, temblando. Sus rostros reflejaban un miedo y una incredulidad extremos. No podían comprender por qué su aparentemente indestructible Gold Power, construido con la tecnología más avanzada y las reglas más racionales, había sido vulnerado simultáneamente desde el exterior y desde el interior por un grupo de bárbaros de una manera tan indigna. Gold Power, puente. Ecton observó al hombre desplomado en el suelo, que aún intentaba mantener la compostura. Un leve destello de burla brilló bajo sus frías viseras rojas.
Ignoró la ridícula declaración de rendición de Norrington. Simplemente avanzó y, con su guantelete motorizado, similar a un ariete, aplastó el panel de control frente a Norrington. Un símbolo de mando forjado en oro puro y cristal. ZZZZT. Una chispa cegadora surgió al instante. Todas las luces del puente se atenuaron bruscamente y luego se encendieron las ominosas luces rojas de emergencia. La bóveda ha sido tomada, dijo Eckton por el comunicador con un tono autoritario e inequívoco. General Castor, inicie el inventario de activos. Frontera infinita, región estelar C+, ruta dorada. Ha comenzado una liquidación por bancarrota sin precedentes. La flota imperial, como el contable más eficiente, es también la más codiciosa. Se está llevando a cabo una auditoría exhaustiva de la riqueza de todos los gremios mercantiles supervivientes en el nodo comercial G7 de toda la ruta dorada. Perspectiva en primera persona. Buitre Barbosa. Barbosa observa su bodega casi vacía y a más de la mitad de su tripulación de élite, reclutada a la fuerza. Un atisbo de alivio, como la corteza de un viejo árbol, aparece en su rostro demacrado. Porque sobrevivió. Y también ha recibido un prometedor y nuevo contrato de ese frío general imperial. A partir de hoy, el gremio mercante Bandera Negra se convertirá en el socio logístico exclusivo del Imperio Humano en esta ruta. Responsables del transporte y la venta de todo y el botín. Las ganancias se repartirán 30-70. 7 imperiales. Cambio de escena. Primera flota expedicionaria imperial, nave insignia verdad inquebrantable, puente. Perspectiva en primera persona. General Castor, comandante de la flota imperial. Castor examinó con calma las listas de despojos de guerra entregadas por los distintos escuadrones de recaudación de impuestos. Adquisición total. Aproximadamente 37 millones de unidades de diversos recursos físicos. Reclutamiento total. Aproximadamente 30.000 técnicos y obreros. Captura total. 300 buques de carga comerciales y escoltas intactos. Muy bien. Asintió satisfecho, contemplando las astronómicas sumas del botín. Acto seguido, dio una serie de órdenes que helaron la sangre de todos sus adversarios que lo observaban en secreto. Comandar la flota de ingenieros. Desmantelar en el acto todos los buques capturados y los restos del gremio mercantil del yunque. Establecer la base imperial avanzada Colmillo de Tormenta en el cinturón de asteroides G7. Comandar el departamento de logística. Desplegar a todos los obreros reclutados y la materia orgánica reciclada a la línea de producción de almidón de cadáver. Quiero que nuestra base alcance la autosuficiencia alimentaria en 7 días. Comandar el gremio mercantil de la Bandera Negra. Transporten inmediatamente todos los recursos no estratégicos capturados a la estación de retransmisión 6. Intercámbienlos todos por GP a una tasa de cambio de al menos 1,150. Quiero que el tesoro del emperador se reponga lo antes posible. Del escenario simulado. Él está cultivando. Caramba. ¿De verdad planea asentarse aquí? Es una locura. Y es increíblemente eficiente. Robo, construcción, producción, comercio. Lo ha logrado en el tiempo que una guerra tarda en alcanzar la acumulación primitiva que una civilización normal tardaría siglos en completar. En la cabina de comentaristas, Hank observó cómo la fortaleza de acero, cubierta de torres góticas y emblemas de águilas bicéfalas, se alzaba visiblemente sobre la mesa de arena. Su voz tembló. No es un pirata. Es un colono. Un colonizador interestelar de lo más aterrador que usa la guerra como arado y los cadáveres como fertilizante. La escena cambia de nuevo. Cápsula de creación de Lian. Lian observa sus crecientes ingresos GP y su meteórico ascenso en el ranking de fuerza económica. Una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro. La gigantesca máquina de guerra llamada Imperio por fin ha adquirido su primer motor autosuficiente. Se ha detectado que tu base avanzada Colmillo de Tormenta está terminada. Calculando los ingresos de tu territorio, Colmillo de Tormenta Fortaleza. Fortaleza militar de nivel B te proporciona una producción de GP por minuto. Más 500. Te proporciona una producción de origen de civilización por minuto. Más 10. Se ha detectado que controlas el nodo comercial de la ruta del oro G7. Calculando los ingresos de tu ruta, nodo comercial G7. Ruta del oro de nivel A te proporciona una producción de GP por minuto. Más 2000. Tu producción total de GP actual ha alcanzado 2650 minuto. Tu posición en la clasificación de fuerza económica ha ascendido a... Un nuevo y deslumbrante número apareció lentamente en la pantalla. Puesto 788.
Lian observó sus crecientes ingresos de GP y su rápido ascenso en la lista de poder económico. Lo sabía. Su enorme maquinaria bélica por fin había adquirido su primer motor autosuficiente. Muy bien. Asintió satisfecho. Luego dio sus últimas órdenes al general Castor, que avanzaba con aire de suficiencia por la ruta dorada. Deja una flota de recaudación de impuestos custodiando la caseta de peaje. La flota principal, cargada hasta los topes de botín, regresará de inmediato a la civilización principal. Necesito convertir toda esta riqueza en poder real antes de que comience la siguiente ronda. Pero la IA claramente no iba a darle esa oportunidad de recuperarse. Justo cuando la flota imperial emprendió el viaje de regreso, aquella voz fría y autoritaria resonó por toda la arena. La primera fase de exploración libre de la frontera sin límites ha terminado. Ahora comienza la cuarta ronda de la segunda temporada, Era de los Héroes. Tu clasificación general ha entrado en el nivel B buscando oponente para la batalla de civilizaciones, emparejamiento exitoso. Un nuevo perfil de oponente apareció en la pantalla de Lian, irradiando un aura de vida y naturaleza. Civilización. Evergarden. Creadora. Tejedora de vida, Eve. Clasificación actual. 599. Madre mía. Es la tejedora de vida. La maestra biológica más poderosa del nivel B. Sus habilidades de terraformación planetaria son fenomenales. Esto va a ser interesante. Un jugador que juega con la muerte se ha encontrado con un jugador que juega con la vida. Modo de batalla. Tierra quemada. Tierra quemada. Madre mía. Este es el modo infernal. Se acabó, Lian se ha metido en un buen lío esta vez. El ordenador central comenzó a explicar las reglas. Tierra quemada es una competición sobre creación y supervivencia. Ambos bandos entrarán en un planeta desolado con recursos extremadamente escasos. Tendréis que terraformar este planeta de vuestra manera. En 100 años de evolución. Quien consiga primero que la población y la biomasa total de su civilización alcancen los 100 millones, gana. Ahora por favor, entrad en la arena. Dentro de la arena, Lian miró a la mujer que tenía enfrente, vestida con un largo traje verde esmeralda, descalza, como una diosa del bosque. Eva. Ella también miraba a León. En sus ojos no había ni rastro de la ira ni el desprecio de sus anteriores oponentes. Solo lástima, como la que se siente al mirar a un enfermo terminal. La fase de obtener beneficios comienza ahora, dijo Eva, sin siquiera mirar el informe cifrado. Simplemente negó con la cabeza, hablando con tono angelical. Vuestra civilización se ha desviado del camino correcto. Un camino sembrado de muerte y destrucción. Y yo extendió la mano. Una hermosa flor virtual de luz floreció lentamente en su palma. Os lo demostraré aquí. La vida siempre es más importante que la muerte. Presentó su propuesta de ataque. Jardín Eterno presenta una propuesta de ataque contra el Imperio Humano. Lógica de ataque. Ataco la estructura social del Imperio Humano por ser demasiado rígida y represiva. Esta sociedad, basada en el miedo, carece de creatividad y felicidad. Infundiré esperanza y anhelo de una vida mejor en los corazones de sus ciudadanos, despertándolos de su tiranía. Este ataque era idéntico al de Alana. Pero esta vez, el juicio del sistema central fue completamente diferente. Resultado del juicio. Ataque válido. Razón del juicio. En el modo tierra quemada, los ciudadanos de ambos bandos son hojas en blanco. Aún no han sido moldeados por las ideologías centrales de sus respectivas civilizaciones. Por lo tanto, este ataque se considera válido. Jardín Eterno ha capturado un chip de ventaja estratégica del Imperio Humano. Magnífico. Como se esperaba de la diosa Eva. Captó directamente la esencia de este modo. Así es. La estrategia de dominación por miedo de León es completamente inútil contra los ciudadanos sin poder. Exclamaron con entusiasmo los fans de Eve. León, mirando su reserva de fichas, ahora vacía de nuevo, esbozó una sonrisa gélida. Mi turno. Presentó su propuesta de ataque. Imperio Humano presenta una propuesta de ataque contra Jardín Eterno. Lógica de ataque. Ataco la estructura geológica de Jardín Eterno, que es demasiado estable. Un mundo perfecto sin tectónica de placas, volcanes ni terremotos. El calor y la presión acumulados en su núcleo serán inconmensurables. Usaré todos mis recursos iniciales para crear una pequeña bomba nuclear capaz de penetrar la Tierra. Luego, en el fondo de vuestro hermoso lago de la vida, para vuestro planeta muerto hace mucho tiempo, reavivar su latido. Esta aterradora conspiración geológica y física heló la sangre nueva y de todos los espectadores. No, imposible. Por primera vez, el pánico se reflejó en el rostro de Eva. Mente maestra.
Protesto. Esto es terrorismo. Esto no es creación. Protesta denegada. La fría voz de la mente maestra resonó lentamente. Si bien la propuesta de Lian es destructiva, su objetivo final es activar el núcleo de un planeta muerto. Desde la perspectiva de la evolución cósmica macroscópica, esto también entra dentro del ámbito de la creación. Juicio. Ataque encontrado. Este ataque apunta directamente a la base fundamental del entorno vital de la civilización del Jardín Eterno y se considera un golpe de lógica fatal. El Imperio Humano se ha apoderado de 3 fichas de ventaja estratégica del Jardín Eterno. El frío e incuestionable veredicto de la IA fue como una espada afilada, atravesando al instante el último resquicio de esperanza de Eve. Miró su pila de fichas, que había pasado de una de 2 negativas en un abrir y cerrar de ojos. Luego, miró al hombre frente a ella, cuyo rostro esbozaba una sonrisa diabólica. Por primera vez, una llama de odio se encendió en su corazón, un corazón que siempre había amado el amor y la vida. ¿Ataque geológico? ¿Usar la destrucción para disfrazar la creación? Este loco, su forma de pensar está completamente fuera de mi alcance. El modo tierra arrasada es mi terreno. La velocidad de recolección es la clave de la victoria. Las pocas fichas en la fase de obtención de beneficios son insignificantes. No tiene sentido enfrascarse en un debate inútil con un loco que ya ha volcado media mesa. Debo entrar inmediatamente en la simulación y aplastarlo con absoluta eficiencia creativa. Pensando esto, Eve solicitó proactivamente a la IA que abandonara las siguientes rondas de ataque. Fase de obtención de beneficios finalizada. La voz de la IA resonó por toda la arena. Ahora, por favor, entren en la sala de oración para elegir la intervención del destino de su civilización. Dentro de la sala de oración, Lian miró sus 3 fichas de ventaja estratégica, ganadas con tanto esfuerzo. Su dedo se deslizó instintivamente hacia la opción que mejor conocía. Abandonar la ventaja para arriesgarlo todo. Pero esta vez, su dedo se detuvo a menos de 1 centímetro de la opción. No, se dijo. La apuesta anterior se debía a que sabía que era ideológicamente superior a ellos. Pero esta vez era diferente. Miró a la mujer enfadada en la sala de oración contigua. El modo tierra quemada no se trata de guerra, sino de agricultura. Apostar con una druida especializada en crear vida, un área en la que soy muy poco hábil. Eso no es confianza. Eso es estupidez. Respiró hondo. Entonces tomó la decisión más prudente que había tomado desde que entró en el juego. Invirtió directamente una de sus valiosas fichas en la que parecía la opción más inútil. Consume 1 ficha, selecciona entorno del campo de batalla. Despliega un pequeño dron de exploración geológica desechable en una ubicación aleatoria del campo de batalla. PFF. ¿He visto bien? ¿De verdad ha elegido un objeto de reconocimiento? 3 fichas. Podría haberle aplicado al oponente una desventaja de lluvia de meteoritos. Se acobardó. Se acobardó. Ante la diosa Eva, por fin dejó de ser arrogante. Parece que lo va a tener difícil empezando en el rango B. Es la primera vez que usa fichas en sí mismo desde que empezó la competición. El público abucheó con decepción y burla al ver la elección de Lian. Lian ignoró el ruido. Con calma, colocó las 2 fichas restantes en otra opción igual de simple. Consume 2 fichas, selecciona nuestra mejora. Aumenta la producción de nuestros ingenieros sirvientes en un 50%. Luego cerró la interfaz y esperó en silencio a que comenzara la guerra. Batalla JCJ Tierra quemada, tiempo de evolución. Primera hora. Perspectiva principal. Ishtar, la jefa druida del Jardín Eterno, rocío matutino. Ishtar se sentía como una madre despertando a un gigante dormido. Ella y sus cientos de hermanas druidas estaban descalzas sobre la tierra quemada, abrasada por una guerra sin fin. Tenían los ojos cerrados, las manos extendidas, entonando un antiguo canto de vida, un canto de creación para despertar la vitalidad de la tierra. Al instante siguiente, ocurrió un milagro. Centrado en sus cuerpos. Un tierno brote verde esmeralda, tan vibrante como el jade, luchaba por emerger de la tierra quemada y muerta. Entonces, desafiando todas las leyes de la naturaleza, creció con fuerza. Enredaderas se extendieron. Flores florecieron. Arroyos corrieron con fuerza. En tan solo 1 hora, un jardín milagroso de vida y vitalidad, como la pintura más hermosa, se desplegó lentamente ante los ojos atónitos y extasiados de todos los espectadores. En la pantalla luminosa, los puntos de salud y los puntos de felicidad que representaban el Jardín Eterno se dispararon como un cohete. Cambio de escena. Batalla JCJ Tierra quemada, tiempo de evolución. Primer minuto. Perspectiva principal.
Oficial colonial imperial, antiguo comandante del Banco Interestelar Norrington. Norrington sentía que se estaba volviendo loco. Observó su flamante uniforme negro de oficial imperial, impecable pero a la vez oxidado. Luego contempló el territorio ante él, sumido en un invierno nuclear, yermo salvo por la tierra quemada y la lluvia radiactiva. Y a sus subordinados, con sus ojos electrónicos rojos, carentes de emoción, mirándolo fijamente. A las decenas de miles de operarios de ingeniería, con los ojos entumecidos, como productos enlatados en serie. Y aún más numerosos eran los trabajadores humanos comunes, vestidos con toscos uniformes de prisión, claramente sin educación, sin ambiciones e incluso con mala salud física. Un puñado de don nadie, todos atados entre sí y sin valor alguno. Por primera vez en sus décadas de vida, su mente racional y civilizada experimentó una sensación de absurdo. Yo, Norrington, el comandante de flota más joven en la historia del Banco Interestelar, doctorado doble en finanzas y táctica, reducido a liderar un puñado de latas de hojalata sin siquiera conciencia propia, en esta tierra árida donde ni una cucaracha mutante puede sobrevivir jugando a un juego de granja. Esto era más humillante que morir directamente. Gobernador. Un sacerdote técnico mitad humano, mitad máquina, con una túnica roja, apareció a su lado como un fantasma. Era el asesor técnico enviado por el Imperio para ayudarlo, y también, el carcelero que lo vigilaba. Sí. Él, Norrington, al fin y al cabo, no era más que un prisionero. Un hombre lamentable que, por casualidad, poseía cierta habilidad, pero que, por alguna razón, se vio arrastrado directamente a esta situación. Los módulos prefabricados para la fábrica de bombas nucleares perforantes han sido lanzados desde el aire. La voz electrónica sintetizada del técnico era fría y eficiente. Según los cálculos del modelo de solución óptima, debemos completar el ensamblaje de la fábrica y la producción de la primera ojiva en 24 horas estándar. De lo contrario, perderemos por completo toda posibilidad de ganar esta partida. 24 horas. Norrington contempló los incontables y complejos módulos de la fábrica apilados como una montaña ante él. Su instinto profesional como experto en gestión de proyectos lo condujo instantáneamente a una conclusión desesperanzadora. Quiso rugir. Pero entonces pensó en el miserable estado de sus colegas, enviados a la línea de producción. Por su propia vida, se obligó a gritar. Imposible. Ni siquiera el mejor equipo de ingeniería de Starbank. Se necesitarían al menos 3 días para completar un proyecto tan enorme. 24 horas. Podrías anunciar nuestra rendición. El sacerdote técnico lo miró a la cara, contorsionada por el miedo. Un destello de lástima brilló en sus ojos mecánicos, rojos e incandescentes. Gobernador, dijo, mirándolo con la mirada de quien mira a un idiota. Parece que no entiende el arte de la gestión del imperio. Extendió un dedo frío y mecánico, señalando al grupo de ingenieros que seguían esperando. No son como esos ingenieros del Banco Interestelar, que solo saben tomar el té de la tarde y quejarse de los derechos humanos. Son piezas. Piezas que pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin interrupción. Piezas que se pueden reemplazar en cualquier momento, incluso si se queman por sobrecarga. Bien, le entregó a Norrington un frío plan de producción basado en indicadores clave de rendimiento. Ahora, por favor, comience su trabajo. Norrington miró el plan. Al ver los aterradores objetivos de producción, precisos al segundo, sintió que se asfixiaba. Intentó usar sus conocimientos de gestión de proyectos de vanguardia para dar órdenes a esos sirvientes de mirada vacía. Intentó dividirlos en diferentes grupos para lograr la operación más eficiente de la línea de ensamblaje. Pero pronto descubrió, con desesperación, que esos idiotas no podían entender ninguna instrucción compleja. Solo podían ejecutar los unos y ceros más simples. Un sirviente, atascado por un error de programación, incluso bloqueó toda la línea de producción. ¡Maldita sea! Rugió Norrington furioso, agarrando un látigo de arco de alta energía, listo para convertir la pieza defectuosa en chatarra. Pero el sacerdote técnico lo detuvo. Su excelencia, el sacerdote técnico negó con la cabeza. El castigo es la forma menos eficiente de gestión. Dio un paso al frente y pulsó un botón en la espalda del sirviente máquina atascado. Luego, dio una fría orden a todos los sirvientes máquina que lo rodeaban y observaban. Protocolo de reciclaje activado. Al segundo siguiente, docenas de sirvientes máquina de ingeniería extendieron simultáneamente sus fríos brazos mecánicos. Desmantelaron y trituraron a su contraparte convulsa como si fuera un montón de desechos industriales comunes.
Luego la arrojaron al horno de energía ardiente que tenían al lado. En el Imperio, dijo el sacerdote técnico, observando cómo la línea de producción volvía a la normalidad al instante. Se volvió hacia Norrington, quien estaba completamente conmocionado por la eficiencia y la crueldad que tenía ante sí, y dijo con tono pragmático: nunca reparamos las piezas defectuosas. Solo las reemplazamos. Norrington lo miró. Al ver su ojo protésico mecánico parpadear en rojo, sus pies se elevaron del suelo y el virus se desactivó. El brillante intelecto de Norrington había vuelto a imponerse. Retirarse significaba la muerte. Escapar era inútil. El fracaso inevitablemente lo llevaría a un destino peor que la muerte. Así pues, ante esto, para el futuro de Norrington, solo había una respuesta. Con este pensamiento, arrojó el látigo de arco que tenía en la mano y arrebató el panel de datos al tecnosacerdote. Una pasión sin precedentes y una creatividad desbordante brotaron y se arremolinaron con furia en su mente. Inmediatamente después, emitió su mayor orden como gobernador a toda la humanidad. Todos los equipos de producción mixtos, obedezcan mi orden. A partir de este momento, implementen un mecanismo de evaluación del rendimiento y optimización de los peores clasificados. El equipo con la menor eficiencia de producción por hora. Todos sus miembros humanos serán eliminados. Tendrán el honor de convertirse en los sirvientes máquina más gloriosos del imperio. Y sus puestos serán reemplazados por esos recién llegados más obedientes. Ahora. Pasen y vean. Rugió con una voz fanática que ni él mismo reconocía. Desde la perspectiva del protagonista en la batalla contra Tierra Quemada, un antiguo técnico de tercera clase del gremio mercantil de la Bandera Negra, ahora obrero imperial N789. 789 se siente como un trompo a punto de estallar. Él y sus 9 compañeros humanos del equipo de producción N127, junto con los 20 ingenieros mecánicos asignados, trabajan a un ritmo frenético sin precedentes. Su tarea consiste en ensamblar el módulo de propulsión de una bomba nuclear antibúnker, un trabajo extremadamente preciso y peligroso. Antes, cuando aún trabajaban para el gremio mercantil de la Bandera Negra, completar un módulo así les llevaba al menos 3 días, y además necesitaban un psicólogo para evitar que los trabajadores cometieran errores por la presión excesiva. Pero ahora, su nuevo jefe, el gobernador Norrington, les ha dado un plazo de 1 hora. Más rápido. Más rápido. Más rápido. El jefe del equipo, un viejo técnico conocido por su trabajo lento y meticuloso, ahora rugía como un loco. Tenía los ojos inyectados en sangre. Le temblaban ligeramente las manos por la tensión. Conductor de energía 7. Apunten. Maldita sea. Grupo de idiotas. ¿Quieren ser mis sirvientes? Nadie se atrevía a descuidarse. Porque todos lo habían visto con sus propios ojos. Hacía un instante. El equipo de producción 131 se había retrasado 3 minutos por un pequeño error. Sus 10 miembros humanos fueron arrastrados vivos a aquel ominoso taller de modificaciones, delante de todos, por un grupo de técnicos supervisados por látigos de arco eléctrico y un equipo de oficiales disciplinarios armados hasta los dientes. 10 minutos después, 10 novatos, con la mirada perdida y marcas recientes en el pecho, se unieron al eficiente equipo de producción 9. Fuera de la simulación. Dios mío. La voz de Aang ya no temblaba, sino que reflejaba la conmoción de descubrir un nuevo continente. Él logró algo que ni el propio imperio pudo alcanzar a la perfección. Unió el castigo y la recompensa, esos dos extremos opuestos, con una eficiencia sin precedentes. Esto es claramente tratar a la humanidad como bestias. Aún más aterrador, Aang. Los ojos del profesor Eli estaban más solemnes que nunca. Introdujo la competencia. El miedo del inquisidor es indiscriminado. Solo impone obediencia. Pero el miedo de Norrington es diferenciado. Creó un bosque oscuro donde mientras corras más rápido que los demás, no morirás. No solo infundió miedo en los trabajadores, sino también miedo y odio entre ellos. Cambio de escena. Colonia Imperial de la Tierra Quemada, oficina del gobernador. Primera perspectiva, oficial de la Colonia Imperial Norrington. Norrington está recostado con aire despreocupado en su enorme escritorio, convertido a partir de los restos de un Land Raider, saboreando la última botella de su reserva secreta de vino tinto excepcional del Banco Interestelar. Ante él se extendía una enorme pantalla holográfica.
En ella, los datos de los indicadores clave de rendimiento, KPI, de cada equipo de producción de la fábrica se mostraban en tiempo real, junto con un indicador que representaba la eficiencia total de la producción, la cual ascendía con una inclinación perfecta de 45 grados. Una sonrisa de satisfacción y aprobación apareció en su rostro. De eso se trata la gestión, murmuró para sí mismo. Un rebaño de ovejas sin competencia jamás producirá la lana más fina. En ese preciso instante, entró un técnico con una túnica roja. Su excelencia, la voz electrónica sintetizada del técnico era fría y eficiente. Se ha producido el primer lote de bombas nucleares antibúnker. Sin embargo, hizo una pausa, nuestra eficiencia de producción convencional ha llegado a su límite. La mente y el cuerpo de los trabajadores están cerca de sus límites. Según las proyecciones del modelo, si aumentamos aún más la presión, toda la línea de producción tiene un 80% de probabilidades de colapsar por completo debido a un error humano. ¿Límites? Norrington sonrió al oír la palabra. Dejó la copa de vino, se levantó lentamente y se dirigió al sacerdote técnico. Beta, 7, ¿verdad? Miró al monstruo cyborg, mucho más alto que él, con una mirada que no reflejaba miedo, sino una especie de admiración fraternal. Eres un excelente ingeniero. Pero no eres un gerente cualificado. Porque solo ves los límites de las máquinas. Pero no has visto el potencial de la humanidad. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones y dio una nueva orden que incluso hizo tambalear la fría y lógicamente del sacerdote técnico. Transmite mis órdenes. A partir de ahora, implementen un sistema de recompensas por denunciar. Cualquier trabajador que denuncie a otros por holgazanear o sabotear recibirá el doble de raciones de comida. Hizo una pausa. Una sonrisa diabólica apareció en su rostro. Un salvoconducto que te exime de la siguiente optimización de nivel inferior. La fábrica entera quedó sumida en un silencio sepulcral. Si las raciones de comida duplicadas solo habían encendido una chispa de codicia en sus corazones, esta brillante oportunidad de escapar de la cárcel había encendido por completo su instinto de supervivencia, que durante mucho tiempo había estado atenazado por el miedo. Batalla JCJ Tierra Quemada. Perspectiva principal, Obrero Imperial N1127, Mono Flaco. Mono Flaco se sentía como un náufrago. Su cuerpo enjuto, reducido a meros huesos por la desnutrición crónica, simplemente no podía seguir el ritmo infernal de producción. Observaba cómo los datos de los indicadores clave de rendimiento, KPI, de su grupo disminuían constantemente en la pantalla. Observaba cómo la brillante línea roja de la muerte, que representaba el fondo, se acercaba cada vez más. La desesperación llenaba sus ojos. Lo sabía. Sería el próximo en ser eliminado. Justo entonces, lo vio. Su mejor amigo, el corpulento buey de hierro, conocido por su honestidad e integridad, estaba ahora apoyado contra una fría caja de piezas, cabeceando en secreto, después de haber trabajado 40 horas seguidas sin dormir antes de llegar. Un pensamiento diabólico, como la serpiente más venenosa, se adentró al instante en la mente del flacucho mono. Luchó contra la adversidad. Dudó. Recordó la bondad de Iron Bull, quien una vez compartió con él medio trozo de pan negro. Pero al ver de nuevo la clasificación rojo sangre en la pantalla, ahora desplomándose hasta el fondo, el último hilo de conciencia en su corazón se quebró por completo. Caminó en silencio hasta un rincón desierto y pulsó el botón de reporte que conectaba directamente con la oficina del gobernador. Cambio de escena. Colonia Imperial de la Tierra Quemada, oficina del gobernador. Primera perspectiva, oficial colonial imperial Norrington. Norrington observó el primer punto rojo que se iluminó en la pantalla. Una sonrisa de satisfacción apareció en su apuesto rostro, como la de un pescador al ver el primer pez picar el anzuelo. Muy bien, le dijo al sacerdote técnico a su lado, Beta, 7. Ya ves. El miedo es la mayor y principal fuerza productiva de este mundo. El ojo protésico mecánico de Beta, 7, parpadeando con una luz roja, observó el rostro de Norrington, un rostro lleno de humanidad y astucia. Dentro de su núcleo de datos, construido con pura lógica, surgió por primera vez un atisbo de confusión, uno que ni él mismo podía comprender. La escena cambió de nuevo. Plaza central de la fábrica comenzó un juicio público ceremonial. Iron Bull, aquel hombre honesto y corpulento, fue conducido al centro de la plaza, atado de pies y manos. Un rastro de desconcierto se dibujó en su rostro. No sabía qué crimen había cometido. Norrington, vestido con su impecable uniforme negro, subió lentamente a la claridad. Una expresión de angustia y arrepentimiento permaneció en su rostro.
Irumbull, dijo con una voz profunda y magnética. Creía que eras un buen ciudadano, leal al emperador. Pero jamás lo esperé. Nos traicionarías cuando el imperio más te necesitaba. Yo no. Protestó Irumbull aterrorizado. Estaba demasiado cansado, me eché una siesta, una siesta. Norrington sonrió. No. En el código imperial no existe la palabra dormirse. Solo holgazanear. Y holgazanear es la traición más descarada al emperador. Incluso, hipócritamente, le asignó un abogado defensor a Irumbull. Un sirviente con aspecto legal y mirada vacía. Y, naturalmente, no pudo ofrecer ningún argumento útil para Irumbull. Este proceso fue, por supuesto, justo. Irumbull fue, naturalmente, innegablemente sentenciado, al castigo de sirviente. Y Skinny Monkey, a la vista de todos, recibió su recompensa de Norrington. Un humeante y jugoso trozo de auténtica carne asada y una reluciente tarjeta dorada de indulto. Observó las miradas envidiosas, llenas de odio y miedo que se dirigían a él. Luego miró a Irumbull, siendo arrastrado como un perro muerto por dos sacerdotes técnicos hacia el taller de modificaciones. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero al final, simplemente bajó la cabeza y se metió en la boca aquel pecaminoso y tentador trozo de carne asada. Más allá del escenario simulado, la fábrica entera estaba plagada de desconfianza mutua. Bajo esta competencia morbosa, la eficiencia de producción alcanzó un nivel increíble, sorprendiendo incluso a los técnicos más experimentados. Norrington, como un domador de animales experto, se sentaba tranquilamente en su oficina, bebiendo vino tinto y admirando el escenario perfecto que había creado. Creía tener la situación completamente bajo control. Pero no se percató de que, en su frío panel de datos, la tasa de rendimiento del módulo de la espoleta, que representaba el núcleo de la bomba nuclear antibúnker, disminuía silenciosamente a un ritmo extremadamente lento, casi imperceptible. Colonia Imperial de la Tierra Quemada, oficina del gobernador desde la perspectiva del oficial colonial imperial Norrington. Norrington, con aire de suficiencia, se encontraba en su oficina, observando a través de los enormes ventanales la fábrica de guerra que, bajo su brillante liderazgo, operaba con una eficiencia aterradora sin precedentes. Innumerables máquinas y trabajadores humanos, como engranajes de precisión, giraban vertiginosamente dentro de aquel coloso de acero, transformando el mineral helado en piezas de verdad que exudaban un aura de muerte. Sentía que había alcanzado la cima de su vida. Aunque solo era un prisionero, era un emperador con poder de vida y muerte sobre cientos de miles de productos. Incluso se preparó una taza de Kopi Luwak, recién molido con los mejores granos de café capturados. En ese preciso instante, recibió una fría solicitud de comunicación. Provenía de la nave insignia indomable, que flotaba sobre su cabeza como la espada de Damocles en órbita. Era el general Castor. Norrington se levantó de un salto de su enorme trono, construido a partir de los restos de un Land Raider. Su rostro se iluminó con la sonrisa más humilde y obsequiosa. General, Norrington abrió el canal de comunicación con la nave insignia orbital. Su apuesto rostro se iluminó con la sonrisa más humilde y obsequiosa. Tengo buenas noticias, aunque insignificantes. Bajo su gloriosa guía y la de su majestad el emperador, y bajo el sabio liderazgo del gran sabio Beta 7, la producción de nuestro primer lote de bombas nucleares antibúnker se ha completado antes de lo previsto. Hubo un momento de silencio al otro lado del comunicador. Luego se oyó la voz del general Castor, con un ligero matiz de sorpresa. ¿Cuánto antes de lo previsto? Exactamente. Norrington levantó un dedo con una sonrisa de autosatisfacción. 12 horas completas. Fuera de la pantalla de simulación. 12 horas. Hank se quedó mirando la curva de eficiencia de producción en la pantalla, que ascendía casi verticalmente. Su rostro impasible reflejaba una expresión de absoluta perplejidad. No lo entendía. Simplemente no lo entendía. ¿Qué clase de magia había usado aquel exbanquero para transformar a un grupo de campesinos y latas en las máquinas de producción más eficientes del mundo en tan solo 24 horas? Muy bien. Pero... Gobernador. He recibido un informe que indica que el nivel de felicidad de su colonia es de menos 127. Por favor, explíqueme. Pum. Norrington sintió como si un cañonazo le hubiera impactado directamente en el cerebro. Se quedó en blanco. Se acabó. Su brillante mente se apagó por completo en ese instante. Lo sabe. Esa maldita lata, de verdad que habló mal de mí a mis espaldas.
Que el comisario político del imperio sepa que he explotado a los ciudadanos bajo mi mandato hasta el punto de convertirlos en peores sirvientes que las máquinas. Lo único que me espera es una bomba, justo cuando estaba a punto de sucumbir al miedo, su innata tenacidad para sobrevivir, propia de una cucaracha, y la astucia capitalista ya grabada a fuego en su alma, le proporcionaron al instante la excusa perfecta. General. El rostro de Norrington se contrajo de inmediato en una mueca, más parecida a una mueca que a lágrimas. No me ha entendido. Esto no es un número negativo. Este es nuestro ascetismo espontáneo para expresar nuestra lealtad infinita a su majestad el emperador, tan ardiente como una estrella. Es nuestro insignificante sufrimiento para alabar la grandeza del emperador. Un largo silencio volvió a reinar al otro lado del comunicador. Tras un largo rato, la voz del general Castor, con un tono extraño, por fin se escuchó. Muy bien. Sigan así. La comunicación se cortó. Norrington se desplomó en su trono, empapado en sudor frío. Sabía que había sobrevivido, al menos por ahora. Pero también sabía que, para encubrir esta mentira, tenía que hacer algo de inmediato. Se levantó bruscamente y dio una nueva orden a su oficial de comunicaciones que heló la sangre de todos los ejecutivos supervivientes del Banco Interestelar. Transmitan mis órdenes. A partir de ahora, inicien una operación sin precedentes y... ¿Quién es más leal que yo en esta gran competencia? 3 horas después, Norrington canceló todos los descansos. Animó a todos los trabajadores a demostrar su lealtad al emperador de las maneras más extravagantes. Uno trabajó 48 horas seguidas sin dormir, desplomándose finalmente en la línea de producción, con espuma en la boca. Norrington le otorgó póstumamente el título de trabajador leal de primera clase y lo convirtió públicamente en un sirviente de combate con suministro eléctrico prioritario. Otro optó voluntariamente por beber solo aceite de motor para ahorrar pasta nutritiva. Norrington lo elogió como un modelo de trabajo duro y frugalidad, y lo recompensó con un cubo del almidón de cadáver más fresco. Incluso hubo uno que usó su propia sangre para pintar el emblema del águila bicéfala en la bomba nuclear antibúnker recién fabricada. Norrington lo nombró nuevo capataz de su grupo y le concedió el poder de azotar a voluntad a cualquier trabajador desleal bajo su mando. La eficiencia de la producción, bajo esta macabra competencia, alcanzó un nivel que incluso el propio Norrington consideró aterrador. Eve, en su jardín, contempló su aún muy superior nivel de felicidad con una sonrisa victoriosa. Creía haber ganado. Pero no se percató de que, bajo su hermoso jardín, un pequeño pero letal taladro había comenzado a funcionar silenciosamente. Una voz sintetizada, fría e incongruente, resonó de repente a sus espaldas. Era el sacerdote técnico Beta 7. Gobernador, Beta 7 señaló un número discreto en el panel de datos, que descendía lentamente una fracción de segundo, lanzando una escalofriante advertencia a Norrington. Su humanidad está corrompiendo la perfección de las miríadas de máquinas. ¿Qué? Norrington frunció el ceño. Echó un vistazo al número. Módulo de fusión, rendimiento. 99,8%, 99,8%. Rió. Una risa como la de un loco que había escuchado el chiste más gracioso. Gran sabio. Se giró para mirar al monstruo cyborg, mucho más alto que él. Sus ojos reflejaban el desprecio de un hombre civilizado hacia un bárbaro. Admito que eres un experto en el campo técnico. Pero en el arte de la gestión, sigues siendo un novato. Un error del 0,2%, en cualquier modelo de negocio orientado a la eficiencia, es una pérdida perfectamente aceptable. Y lo que más necesitamos ahora mismo, es eficiencia. Ignoró al Lata que aún intentaba discutir con él sobre calidad y perfección. Incluso dio una orden aún más descabellada para mejorar aún más la eficiencia. Transmitan mis órdenes. A partir de ahora, cancelen todas las inspecciones de calidad para componentes no esenciales. Quiero cantidad. No calidad. Antes de que Eva, esa jardinera, pueda reaccionar. Quiero que la luz de la verdad cubra cada centímetro de esta tierra arrasada. Cambio de escena. Fábrica de bombas nucleares del búnker, línea de producción de módulos de espoleta perspectiva principal, obrero imperial N043, viejo fantasma. Viejo fantasma se sentía como un fantasma a punto de ser exprimido hasta la última gota. En su día fue el técnico más experimentado de esta fábrica, un maestro artesano respetado por todos por su trabajo lento y meticuloso. Pero ahora, solo era un perdedor aferrándose a la vida bajo la inmensa presión de la eliminación. Justo ahora.
Su aprendiz, a quien él mismo había entrenado, lo denunció a Norrington por holgazanear bebiendo un sorbo de agua de más mientras trabajaba en exceso, todo por una maldita excusa para librarse del castigo. Fue castigado con 3 días de raciones de comida. Observó a su buen aprendiz devorando el trozo de carne asada que le correspondía. En sus ojos, nublados por la exposición prolongada a la energía de alta intensidad, una llama de odio se encendió silenciosamente. No habló. No se resistió. Simplemente regresó a su puesto y continuó con el paso final del ensamblaje del módulo de fusibles, un proceso que había repetido decenas de miles de veces. Pero esta vez, al apretar el último tornillo de seguridad, sutilmente, con una técnica que solo él conocía, aumentó la tolerancia de ese tornillo en un 0,01%. Un defecto ínfimo, indetectable mediante cualquier inspección convencional. Un fallo fatal que, en el momento más crucial, podría convertir toda la verdad en un fiasco. Contempló la obra de arte perfecta que él mismo había mancillado. Aquella era solo una de incontables ojivas. La razón le decía que era prácticamente inútil para la operación general. No hacía más que producir basura. Una mera protesta de alguien como él, un don nadie. Pero en ese instante, una intensa sensación de placer vengativo inundó su rostro arrugado. Y en sus ojos nublados, un destello azul oscuro brilló imperceptiblemente. Batalla JCJ Tierra quemada, tiempo de evolución. 4 horas. Perspectiva principal. Oficial colonial imperial Norrington. Norrington se sentía como un payaso asándose en una hoguera. Contemplaba la enorme pantalla holográfica frente a él. La línea verde de la vida, que representaba la eficiencia total de la producción, ascendía en un ángulo perfecto de 45 grados. Mientras tanto, la línea roja de la muerte, que representaba la felicidad, ya había caído por debajo de cero, desplomándose hacia un abismo sin fondo. Informando, gobernador. Una fría voz electrónica sintetizada resonó en sus oídos. Era Beta 7. La producción de la bomba nuclear antibúnker ha entrado en su fase final. Pero y nuestra mano de obra está casi agotada. Norrington dirigió la mirada hacia la ventana. La aterradora arena que había creado con sus propias manos se había convertido ahora en un auténtico infierno. Debido a las interminables luchas internas y traiciones, las mentes y los cuerpos de los trabajadores habían llegado a su límite. Muertes súbitas, locura, suicidios y cada minuto, decenas de piezas vitales se desprendían de aquella máquina que funcionaba frenéticamente. Luego, sus semejantes los arrojaron sin expresión alguna a la planta de reciclaje de proteínas que les proporcionaba energía. Lo sé, respondió Norrington con voz cansada. Cambio de escena. Jardín Eterno, Lago de la Vida. Perspectiva principal. Eva, la creadora del Jardín Eterno. Eva contempló con calma su victoria a lo lejos y el infierno de acero, muerte y desesperación, que se extendía frente a ella. Una sonrisa compasiva y misericordiosa apareció en su rostro. Había ganado. Con una victoria indiscutible, le demostró a aquel loco que había profanado la vida. La creación siempre es mayor que la destrucción. Pero justo entonces y ¡bum! Retumbó. Un rugido sordo, como el latido de un antiguo gigante, surgió repentinamente del fondo del sagrado lago de la vida, bajo sus pies. La tierra entera tembló violentamente en ese instante. ¿Qué está pasando? Por primera vez, el pánico se reflejó en el rostro de Eva. La escena cambió de nuevo. Colonia Imperial de la Tierra Quemada, oficina del gobernador Norrington contempló la pila de bombas nucleares antibúnker, finalmente ensambladas. Su corazón, que había estado en un nudo en la garganta, por fin se calmó. Lo sabía. El momento del triunfo había llegado. Tomó el comunicador, preparándose para informar al general Castor, en órbita, sobre la finalización de la misión. Pero justo entonces, una voz carente de emoción resonó en su mente. No era Beta 7, ni Castor. Era alguien de quien nunca había oído hablar. Oficial colonial Norrington. Su misión ha finalizado. Entregue el mando ahora. Norrington se quedó paralizado. Luego observó impotente cómo todas las pantallas de control frente a él se tornaban de un luminoso rojo sangre en un instante. Y en el centro de las pantallas, el emblema del águila bicéfala, de sangre de hierro y majestuosa, giraba lentamente. Fuera de la escena simulada. Es la nave insignia. Dios mío. El Imperio nos ha estado vigilando todo el tiempo. Hank contempló el águila bicéfala de color rojo sangre que había asumido el mando. Su voz temblaba.
En la pantalla, la nave insignia del Imperio, apenas un segundo después de tomar el mando, emitió una serie de órdenes que helaron la sangre en Orrington. Ordenar a todos los trabajadores que cesen la producción de inmediato. Transformarlos a ellos y a todos los sirvientes supervivientes en forma de combate. Ordenar a toda la carne de cañón que lance de inmediato un ataque suicida total contra el Jardín Eterno. Su misión no es la victoria, sino usar sus muertes para ganar tiempo para nuestra verdad, que está a punto de alcanzar su punto óptimo de detonación. Batalla JCJ Tierra Quemada, tiempo de evolución. Hora 24 Perspectiva principal, centro de mando de la nave insignia del Imperio. Sobre la mesa de arena, la zona verde esmeralda que representaba el Jardín Eterno ya ocupaba el 90% de la superficie del planeta. La zona negra y abrasada que representaba al Imperio humano, sin embargo, estaba comprimida en un pequeño rincón, aferrándose a la vida a duras penas. Los marcadores en pantalla mostraban una diferencia abismal entre ambos bandos. Jardín Eterno, puntuación total. 9.872.104. Imperio humano, puntuación total. Menos 1.234.567. Hemos perdido. El resultado ya puede anunciarse. Sí, los niveles de felicidad son todos negativos, ¿cómo podemos jugar así? El público suspiró con pesar, mirando la enorme diferencia en la puntuación. En efecto. Quizás el nivel de felicidad del Imperio siempre había sido bajo. Pero, el Imperio siempre había sido indiferente. El misil nuclear subterráneo ha alcanzado el punto óptimo de detonación. La Legión de Carne de Cañón ha hecho contacto total con las unidades biológicas enemigas. El tiempo límite se ha bloqueado. Protocolo final activado. La nave insignia dio la orden final a todas las unidades. Detonar. Cambio de escena. Perspectiva en primera persona, Eve, la creadora de Jardín Eterno. Eve observaba con calma su puntuación, muy por delante de la suya, y cómo la legión de carne de cañón que tenía enfrente, siendo fácilmente destrozada por su legión de Treants, seguía lanzando una carga suicida inútil. Una sonrisa compasiva apareció en su rostro. Pero justo entonces, ¡boom! Retumbó. Un rugido sordo, como el latido de un antiguo gigante, surgió repentinamente del fondo del sagrado lago de la vida bajo sus pies. En ese instante, la tierra entera tembló violentamente. ¿Qué está pasando? Por primera vez, el pánico se reflejó en el rostro de Eva. La escena cambió de nuevo. En lo profundo del núcleo del planeta, las 10.000 bombas nucleares perforantes, en las que se habían depositado todas las esperanzas, detonaron con un estruendo ensordecedor tras alcanzar con precisión el punto óptimo de explosión marcado por el dron de exploración geológica. No hubo una explosión devastadora. Solo un terremoto artificial de pequeña escala, pero con consecuencias trascendentales. Y una diminuta grieta, fina como un cabello, apareció en el frío núcleo, inactivo durante decenas de miles de años. Entonces, el magma hirviente del núcleo terrestre, reprimido durante decenas de miles de años, irrumpió como un dragón furioso que encuentra una salida, arrojándose a través de esa grieta. Jardín Eterno, todo el reino. Una erupción volcánica artificial sin precedentes dio comienzo. La tierra se resquebrajó. Las montañas se derrumbaron. Magma y llamas interminables brotaron de la tierra, devorando los frondosos bosques y evaporando los lagos sagrados. También devoraron a los druidas que aún celebraban la victoria y su milagroso jardín de amor y vida. Los puntos de salud y felicidad que representaban el Jardín Eterno en la pantalla cayeron instantáneamente a cero, como una cometa sin hilo. La simulación terminó. La fría voz del ordenador central resonó lentamente. Los cimientos de la civilización del Jardín Eterno han sido completamente destruidos. Resultado. Fracaso absoluto. Victoria final. El Imperio humano, León.